Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 15 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contestó: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Segundo signo: al bajar de la Judea a Galilea. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo había dicho que nadie es profeta en su tierra. Efectivamente. Sin embargo, fíjense, aquí vuelve de Samaria a Galilea. Y fue bien recibido por los galileos. Claro, todos habían estado, no todos, pero muchos de ellos, en Jerusalén, donde había estado el Señor y había realizado signos y prodigios que realmente llamaron la atención e hicieron que muchos creyeran en el Señor. Por manera que se acercaban a Él. Y entre los que se acercaban había un funcionario real. Un funcionario que realmente sería un romano, claro está. Y se acercó con fe a Jesús. Esto es capital. ¿Qué le dijo? Señor, mi hijo se está muriendo. Ve y cúralo. Claro, la demanda del funcionario era una demanda total. Pedía por su hijo. Esto es muy comprensible y esto habla bien de parte del padre que miraba por la vida y la suerte de su hijo. Claro, Jesús hace este primer comentario. Claro, ustedes si no ven, no creen. Quería ver qué cosa el funcionario. Quería ver un signo. Claro, uno diría, no, sí, claro, quería ver un signo. Quería que se curase el hijo que se estaba muriendo. Ahora, a eso llamamos signo, milagro, prodigio por parte de nuestro Señor Jesucristo, sí. Una señal del poder de Dios en Cristo Jesús. Fundamentalmente, lo que creyó el funcionario en este caso, fíjese que se acercó a Jesús, Se acercó a Jesús y le pidió directamente que el hijo se estaba muriendo, que lo salvase, que lo curase. Y Jesús, ante la insistencia del funcionario, que volvió a decirle, sí, ve, baja a Judea porque mi hijo se está muriendo. ¿Qué le dice entonces Jesús?
ve a la casa, ve a ver a tu hijo vive. Se está muriendo, decía el funcionario. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Tu hijo vive. ¿Por qué esa respuesta del Señor? Tu hijo vive. Porque la insistencia del funcionario era por fe. Se acercó por fe a Jesús. Creyó que lo podía curar al hijo que se estaba muriendo. Frente a la advertencia de Jesús, que es cierta, claro. Si no ven signos, no creen. Pero este hombre creía. Por eso insistía. Y en esa insistencia está implícita esa fe por la cual merece de Jesús la respuesta, que es por la fe y para la fe. Ve, tu hijo vive. Y fue el hombre entonces. Y no había llegado a la casa cuando los sirvientes ya se adelantaron y le anoticiaron de que el hijo vivía. Entonces él preguntó a qué hora lo había dejado la fiebre, en qué momento realmente reapareció la vida en el hijo moribundo. Y le comentaron ayer como a la hora séptima. Fíjese, hora séptima, ve que todo es muy intencionado. Siempre insistimos en esto, hermanos. Tratemos de darnos cuenta de que todos estos episodios deben ser entendidos, interpretados de manera espiritual. Y espiritual quiere decir a la luz del entendimiento que ilumina nuestro Señor por su Espíritu. Recuerda estas palabras que mencionábamos, creo, en el último domingo, en el domingo de ayer, claro está. Pensamientos nuevos y caminos nuevos. Todo es nuevo en el Señor. Entonces nuestros pensamientos han sido cambiados. Quizá los criterios con los cuales evaluábamos las cosas antes de la fe de Dios en nosotros eran muy humanos, muy bajos, muy caídos, muy abismados, no eran para la vida. No apuntaban en esa dirección, no subían hacia lo más elevado, que es lo que el Señor busca en nosotros, porque de ahí viene a buscarnos y para ahí viene a llevarnos. Nuevos pensamientos, nuevos caminos, obrar en consecuencia con los nuevos pensamientos. Testimonio, hermanos. Y el hombre fue concreto, se acercó a Jesús, pidió por fe, tuvo fe. Creyó en lo que le dijo el Señor. Fíjese, era casi increíble, ¿no? A los ojos del humano criterio. Tu hijo vive. Así a la distancia, sin haber ido, sin embargo le dice, tu hijo vive. Esto está más allá del tiempo. Esto no hay que retenerlo en un tiempo cronológico y a la luz de una interpretación meramente biológica. Esto es un signo, esto es un milagro, esto procede de la operación que solo Dios puede hacer, del poder de Dios. Fíjese que este hombre, cuando Jesús le dice tu hijo vive, se pone en camino. Y antes que llegue ya los sirvientes le están diciendo que el hijo vive. Y en el mismo momento en que Jesús se lo dijo, en la hora séptima, 7, ¿se da cuenta? La hora perfecta, séptima, 7. Lo había dejado la fiebre. Un nuevo signo de Jesús, ¿no es cierto? En Caná de Galilea. Recordemos el primero, lo habíamos visto también en este Evangelio de San Juan. Habíamos visto cuando el Señor, en el curso de las bodas de Caná, transformó el agua en vino. Un primer signo que nos relata ahí el apóstol San Juan, ¿no es cierto? Y después cuando realmente el Señor, conversando con la mujer samaritana también, bueno, le da el valor al agua que le daba la mujer samaritana, dándole a entender que el agua que él daría sería el agua para la vida eterna. El que beba del agua que nos da el Señor no morirá jamás. Y claro, el agua que nos da el Señor es el poder de Dios, que va más allá del tiempo, pero que hace en el tiempo aquello en favor de aquellos que estamos en el tiempo. Porque el Señor bajó al tiempo, y en el tiempo tiene que realizar todos aquellos signos, milagros, señales, prodigios, que muestran que en Él opera el poder de Dios.
el testimonio del Dios en favor de este Jesús, de este Hijo del Hombre, de este Dios, de esta palabra encarnada. Y el milagro se produce. Y la vida triunfa una vez más sobre la muerte. Mi hijo se está muriendo, dice el funcionario. ¿Qué le contesta Jesús? Tu hijo vive. Qué oposición, ¿no? Uno cree que se está muriendo, el otro afirma que el hijo vive. ¿Y qué ocurre? El hijo vive. Y vive en el momento en que Jesús pronuncia la palabra. La palabra que es para la vida y para la vida del que se está muriendo. Y un poco nos estamos muriendo todos, hermanos, porque antes de la fe estamos caminando derechito hacia la muerte, siempre con la mirada puesta en los temas de este mundo, transitando el ancho camino que nos lleva a la destrucción, donde viaja la mayoría, hasta que viene el Señor, nos despierta, y entonces nos muestra a través de la luz que es el mismo en nosotros, un nuevo camino que nos conduce. Claro, será un camino probablemente no a priori deseable, ¿no? El camino estrecho, pero es el que nos lleva a la vida, Y ahí el hijo vive, ¿ves? Por el otro camino se estaba muriendo. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, recordaba lo que le decía Jesús precisamente a la samaritana cuando le preguntaba a la samaritana dónde había que ir a adorar a Dios. Y Jesús le decía que ya no iba a haber un lugar, que iba a haber una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Y en este pasaje el Señor nos muestra que, como bien comentabas, ¿no? Los pensamientos cambian. Ya no es como el ser humano piensa de que tiene que estar ahí Jesús para sanar. Por la fe, el Señor nos sana, nos puede sanar si tenemos esa fe. Ojalá hoy nos demos cuenta de esto y podamos pedirle de todo corazón al Señor que sane nuestros corazones. La verdadera salud, la salud y la vida que consecuentemente permanece para siempre, la vida que no deja de ser, la vida que comienza por la fe y termina en la riqueza gloriosa de la plenitud de esa misma vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe y amor, tu espíritu, Señor, que moviliza nuestros pensamientos, modifica pensamientos propios y criterios propios del hombre que todavía no está en fe. Ahora pensamos elevadamente, ahora caminamos y transitamos el camino que nos lleva a la plenitud de la vida. Hemos salido de esta zona de muerte. Ahora vamos al lugar de la plenitud de la vida. En tu nombre lo pedimos y recibimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.